Amén. Bendiga al que está a su lado. Dígale, esta palabra es para ti. Y va a decirle al de la derecha y al de la izquierda: Dios te mira favorablemente. Dígaselo otra vez: Dios te mira favorablemente. Ahora dígalo conmigo: Dios nos mira favorablemente. ¿Cuántos quieren que Dios los siga mirando favorablemente? Esos que quieren que Dios les mire favorablemente, denle un buen aplauso al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Para siempre son las misericordias del Señor. Vamos a la palabra en Isaías, capítulo 66, del verso 1 y 2. Isaías, el último capítulo del libro de Isaías. Isaías 66. Vamos a leer esta porción de la escritura. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dígalo de nuevo conmigo: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén y amén. ¿A quién mira Dios? ¿A quién quiere Dios fijar sus ojos? ¿Sobre quién quiere Dios fijar los ojos? Dice que miraré a quién: al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es decir, que Él está fijando su mirada en una misma persona, pero con dos cualidades. Pero antes de esto, Él tiene una conversación con Isaías. Y aquí empieza como el resumen de todo lo que aconteció en el libro. Y en esa conversación de Isaías con el Señor, él encuentra estas dos situaciones que contrastan con dos formas de vida. Los humildes, que reverencian profundamente los mensajes de Dios y su aplicación a la vida, y la de quienes deciden sus propios caminos. Pero también dice él, le está diciendo a Isaías: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Es decir, que Dios no necesita un templo como este, 4 paredes. Dios está diciendo: yo no tengo ningún tipo de necesidad, porque yo habito en el cielo y la tierra es el estrado de mis pies y yo lo ocupo todo. Es decir, que a mí nadie me va a meter en 4 paredes, porque Él es Dios absoluto, Él es Dios eterno, Él es el Dios creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Y dice entonces en Apocalipsis 21, 22 que no hay necesidad de todo esto, porque Él va a hacer un cielo nuevo y va a hacer una tierra, un cielo nuevo, una tierra nueva, y todo va a estar nuevo y Él lo va a llenar todo, lo va a ocupar todo. Es decir, que todo esto en algún momento desaparecerá, y por eso Él dice: ¿qué me habrán de edificar a mí? Si lo que yo quiero es morar, es en el corazón del hombre. Ese es el templo que Él está buscando. Él no está buscando las paredes para habitar. Él está buscando, es más, esto no lo tenía aquí entre mis notas, pero Él me está hablando. Cuando Isaías lo vio y dice que Él llenaba todo el templo, dice que sus faldas lo cubrían todo. Imagínense la falda del Señor. Santo Dios. Imagínense, sus faldas lo llenaban todo, lo cubrían todo. Es decir, que Dios es el que lo puede llenar todo, en todo lo ocupa todo. Él no necesita que lo limitemos. Él no necesita que usted y yo le pongamos límites.
Dios no puede ser localizado en un lugar así. Él solamente tiene un destello de su presencia. Tiene su presencia en un lugar como este, en un lugar donde venimos a adorar, a exaltar y glorificar su nombre. Pero su lugar de habitación es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Ahora dice Jeremías 23:24: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Quién podrá ocultarse delante de Dios? Por eso en el Salmo 139 dice que si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si descendiere a lo más profundo de la tierra, ahí está Él. Y donde quiera que nos vayamos a esconder, allí nos encontrará el Señor. Porque ¿quién podrá ocultarse del Señor? Así que no hay ningún lugar donde el poder, ni la esencia, ni la presencia de Dios no puedan llegar, porque Él no tiene límites. Él no tiene un lugar preferido. Él no tiene digamos, él no dice aquí me quedé. No es como nosotros que está limitado. No, Él lo puede ocupar todo al mismo tiempo. Por eso el templo que Él está buscando, diga, es mi corazón. Dígalo duro, fuerte: es mi corazón. El templo que está buscando es mi corazón. El templo interno, que son las disposiciones del alma del adorador, que atraen el favor de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que a este es el que Él mira. Dice: a este hombre o a esta mujer miraré. ¿A quién? Al que es pobre, al que es contrito y humillado y que tiembla a mi palabra. ¿Quién es una persona pobre, contrita, humillada? ¿Qué será una persona que dice una persona que es humilde? Por lo general relacionamos la humildad con la pobreza y estamos totalmente equivocados. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Hay gente que es pobre y no es nada humilde. Y hay gente pues que tiene dinero y son humildes, porque la humildad tiene que ver con mi corazón, con la actitud de mi corazón. ¿Cómo me comporto yo con los demás? ¿Soy capaz de reconocer mis errores? ¿Soy capaz de reconocer ante Dios que me equivoqué, que me la embarré, que pequé? Si hay alguien que hace eso delante de Dios, dice Él, tú calificas para que yo te mire. ¿Por qué? Porque al humilde de corazón es al quien Él está mirando. Hay gente que no confiesa a Dios sus pecados. Hay gente que se esconde. Hay gente que se oculta de Dios. Y hay gente que habla con Dios pero no quiere contarle a Dios sus problemas y no quiere contarle sus debilidades. Aquel que es humilde va a tener que decirle a Dios: estoy débil, estoy cansado, estoy limitado y no puedo. Ese es el hombre y la mujer que Dios está buscando. Alguien que reconozca que no es autosuficiente, que no se la sabe toda y que necesita todos los días de su presencia. Ahora dice también al contrito: es al que yo miro. ¿Quién es el contrito? Alguien que es afligido, que se aflige, alguien que en medio de su aflicción también se humilla ante Dios, alguien que ha sido quebrantado, alguien que se quebranta delante de Dios es el que Él está buscando. En estos días Dios me dio un sueño más o menos así, donde Él me estaba mostrando algo, y es que necesita limpiar sus joyas más preciosas, que somos usted y que soy yo. Usted es una joya especial de Dios, pero hay algunas joyas que ellas se ensucian, se ponen negras o le cae polvo. Que dígame que aunque sea de oro, estos anillos, aunque son de oro, por el mucho uso del jabón y de todo, cuando uno se da cuenta tienen una costrica, ¿sí o no? Y que aunque no se ponen verde, pero se ponen algo de costrica y hay que limpiarlo. Ay, se le metió una costrica. Y este anillo de matrimonio de nosotros, que tienen un poco de rajitas así, hay algo que de pronto se le mete y hay que limpiarlo para que él brille. Sabe que nosotros somos joyas en las manos de Dios y que de un momento a otro también necesitamos ser limpiados. Por eso Él dice: el humillado, el que se humilla, el contrito, ese es el que yo voy a mirar.
Pero ¿y el quebrantado? El quebrantado de corazón, el que sabe que necesita a Dios, el que sabe que sin Él nada puede hacer. Por eso Él está diciendo al pobre de espíritu, al que reconoce que le necesita. Jesús en la bienaventuranza del monte en Mateo 5 habló, en la primera bienaventuranza que Él habló allí fue la siguiente: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que aquel que reconoce su condición espiritual, que reconoce que necesita al Dios vivo, aquel que sabe que no puede ir al cielo si no es por Él, que reconoce que Jesucristo fue a la cruz y murió por Él, ese que reconoce su pobreza espiritual y dice: necesito de ti, Dios, necesito de tu salvación, necesito acercarme a ti. Entonces Él dice: tú eres un pobre de espíritu, y por cuanto reconociste que necesitas del cielo, entonces tú eres un calificado para ir al cielo. De los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros soltamos la humildad y el ser quebrantados, la aflicción, cuando la soltamos, que no vamos al Señor y no reconocemos todos los días que le necesitamos, ¿sabe que nos podemos volver altivos, orgullosos? Y por eso vamos a Dios con tanto reclamo, y pareciera que nosotros, bueno, los que le damos órdenes y azotes a Dios, y le decimos tantas cosas a Dios de manera altiva, de manera orgullosa, de manera que a veces pasamos la reverencia a nuestro buen Dios, aunque sea nuestro Padre, pero Él merece el respeto. Y a veces nosotros pasamos por alto todo esto y dejamos la humildad, y somos nosotros los que le hablamos a Dios de la manera no correcta. Y Él dice: no, al pobre, al que es humilde y al que es contrito de corazón, a ese yo miraré. ¿Cuántos quieren que Dios les ponga su mirada? ¿Cuántos quieren que Dios los mire? Yo quiero que Dios me mire todos los días de mi vida, que me mire 24/7, que no quite su mirada de mí. Así que eso es lo que Dios está diciendo. El espíritu contrito es una percepción de la santidad divina. Es un contraste entre tal vez lo que pudo experimentar Job. Job, cuando tuvo la conversación con Dios, Job tuvo que decir algo, y Job dijo: me arrepiento de haber dicho tantas cosas, pero su arrepentimiento fue: qué bueno que me arrepiento, pero ojalá que ese arrepentimiento me lleve a ser polvo y ceniza, porque no fue capaz de sostenerle a Dios la conversación, no fue capaz de mirar a Dios, sino que Job se humilló y reconoció y dijo: me arrepiento en polvo y ceniza. Yo no sé cómo estamos nosotros llevando a cabo una relación íntima con Dios. Yo hay días, casi todos los días, por no decir alguna cosa así como, pero yo antes, muchas veces de entrar al lugar santísimo, le digo a Dios: me arrepiento, tal vez de pecados que mi cabeza ni mi boca, no sé, no son conscientes, pero yo necesito arrepentirme. Y todos los días nosotros necesitamos reconocer que debemos arrepentirnos de algo. Tenemos que arrepentirnos de haber tratado mal a la esposa, de haberle hablado mal al hijo, de haber hablado mal del vecino. Y tal vez usted dice: que yo no hablo mal de nadie, pero en los pensamientos ya pecó con más de uno. Cuando le vienen las intenciones malas a la cabeza, cuando le dan ganas de mentir, cuando le dan ganas de robar, cuando le dan ganas de ver la pornografía, cuando le dan ganas de caer en la tentación, hay que ir a Dios y decirle: estoy en mi peor momento. Eso es tener el coraje, eso es ser valiente, ir delante de Dios y decir: reconozco mi condición y me humillo ante ti. Eso es lo que Dios mira. Dice: a ese es el que yo miro.
al corazón contrito y humillado. Ahora la tercera cosa que ocurre aquí dice que estos que a Él mira tienen que temblar ante su palabra. Esto que Él les ha puesto la mirada, tienen que temblar ante su palabra, porque ese es un temor que Él debe poner en nosotros, un temor de adoración. Cielo y tierra pasará, dice la palabra, pero sus palabras no pasarán. Así que ante todo ante Dios tiene que temblar. Ante su palabra todo tiene que temblar. Hoy Colombia tembló y yo estoy más que seguro que hay una palabra del cielo que se soltó sobre Colombia. Y por eso Colombia hoy tembló, desde el centro de Colombia tembló. Y al tiempo que temblaba en Colombia y hubo más de 40 sismos, ahí no los enviaron, hubo más de 40 movimientos en menos de 4 horas, creo que fue. Y mientras que allá temblaba, Cartagena llovía, ¿y qué pasaba? Por lo menos por mi casa habían truenos y relámpagos. Algo estaba aconteciendo hoy en Colombia, porque ante su palabra todo tiene que temblar. Ante lo que Dios está diciendo, todo tiene que temblar. Y no conozco de pronto de los daños físicos que pudieron haber acontecido. La profeta Esther nos mandó un video de la casa de la mamá. Ella tiene una piscina en la casa y que el agua se salía de la piscina. Y esa era una mecedora y nos mandó el video cómo el agua se salía de la piscina. Pero yo no sé si hubo daños en casas, o no conozco todavía porque no he visto más noticiero. Pero el único daño que yo conozco que hubo hasta esta hora, el único daño que yo sé que ha habido fue en el Congreso de la República. ¿Cómo les queda el ojo? ¿Cómo les queda el ojo? Los intercesores saben, los entendidos en los tiempos saben qué es lo que estamos orando. Los entendidos saben que Colombia está en las manos de Dios y que si le dejamos el control, la tierra y todo tiene que temblar ante su palabra. Usted tiene que temblar ante la palabra del Señor. Todos tenemos que temblar ante lo que Dios dice. La gente asustada, pero es Dios. Dice, todo tiene que temblar ante Él, porque un sentido de la justicia y los juicios divinos llena el alma de asombro al acercarse a Dios. La gente como nunca, creo que en Colombia yo no había visto que en los noticieros presentaron que la gente en las calles, todo el mundo, el terremoto llegó a muchos lugares de Colombia, a muchas partes. Y gracias a Dios que creo que la costa no lo sintió, pero Colombia está en la mira de Dios, porque si clamamos por justicia va a venir juicio. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Contrito, humillado o sigue altivo? Sigue sin temblar ante la palabra del Señor. ¿Sabe que Él desea que usted y yo le tengamos temor cuando su palabra sale? Por eso dice en Amós, si ruge el león, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no temerá? ¿Quién podrá mantenerse ante la palabra del Señor? Si tenemos miedo al rugido de un león, dice, cuánto más la palabra del Señor. Todos tenemos que temblar ante la palabra del Señor. Eso es lo que dice en el verso 2 de Isaías 66. Porque la Biblia es viva y poderosa para enseñarnos y transformarnos. Piense en cómo tratamos a este tesoro. ¿Cómo usted trata la palabra de Dios? Algunos la tienen empolvada porque nunca más se acordaron que tienen la Biblia. Con el celu Biblia, con el compu Biblia. ¿Cómo la tienes ahora? ¿Es un tesoro? ¿La deseas como cuando tienes hambre? ¿Permites que Dios te hable? ¿O siempre quieres, busca el profeta y busca a alguien, busca el YouTube, busca allí, le das un clic a ver que Dios te habla, pero no vas tú a tú y le dices, Dios, hoy necesito una palabra, hoy necesito que tú me hables?
háblame, porque hoy quiero temblar ante tu presencia. Hoy quiero que mi espíritu se conmueva por tu palabra. Estamos temiendo de esa manera ante la palabra de Dios. Así que te motivo a que le dediques tiempo para leerla y que la pongas en práctica, porque su palabra es la que nos va a transformar. Su palabra tiene sazón, es vida. Su palabra es espíritu. Lo dijo Jesús, por eso dijo que sus palabras son vida y son verdad. La palabra de Dios es vida, por eso debemos obedecerla. ¿Cómo reverenciamos nosotros al autor de esta palabra, al autor de la Biblia? ¿Sabe qué? Una de las cosas que nos hacen temblar ante Dios cuando la leemos, cuando estamos tratando de caminar y de obedecer a Dios, diga conmigo, es la obediencia. Es la obediencia. Dígale al vecino, la obediencia. A partir de hoy, ¿cómo vas a tratar de obedecer a Dios? ¿Qué lugar le vas a dar al que se ha sentado sobre todas las cosas en tu corazón? Al que no necesita templo, el que no necesita que le pongamos límite, al que está sentado en su trono y el que tiene los pies sobre la tierra. ¿Cómo vas a empezar a obedecerle? Porque vendrán los días más difíciles. Comenzaron. Hoy se rompe una historia en Colombia, se rompe la historia, porque Colombia va a entrar o se arrepiente o en los juicios de Dios. Y no sé la iglesia del Señor en qué está pensando. ¿Usted qué va a hacer? La obediencia a Dios. ¿Qué lugar está ocupando Dios en su templo, en su vida? Si usted es el templo del Espíritu Santo. Hemos estado hablando tal vez por allí de la idolatría. ¿Quién ocupa el lugar importante en su vida? ¿Quién está llenándolo todo en su vida? ¿Quién es la persona más importante en su vida? Algunos van a decir que mi hijo es lo más importante, mis hijos. Algunos dirán que la esposa, el esposo, qué sé yo. Pero yo quiero que veamos Marcos 3:31. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién era la persona más importante en su vida? Marcos 3:31 al 35 dice de la siguiente manera. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, dígalo conmigo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús la tenía clara. Dígale al que está al lado para que no se duerma. Jesús la tenía bien clara. Dígaselo otra vez para que no se duerma el que está a su lado. Jesús la tenía bien clara. ¿Sabe qué es lo que aconteció? Es que en el pasaje anterior Jesús había ido a adorar a Jerusalén, o estaba en algún lugar adorando, y llegaron los hermanos y querían que se manifestara, y los hermanos estaban procurando tal vez de que, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, que si tú en verdad eres el Salvador, que muéstrate públicamente. Aún los hermanos le estaban dando, lo tenían como acosado. Muéstrate públicamente a ver qué es lo que pasa contigo, si en verdad se habían criado con Jesús. Imagínense, se habían levantado en el mismo techo y ahí estaban diciéndole ahora: si tú eres en verdad. Parece que ellos no entendieron nada del crecimiento en la vida de Jesús y no vieron nada. Pero allí en ese momento, los suyos de los que habla, y los suyos vinieron y empezaron a provocar todo esto. Tal vez Jesús les da una palabra y les dice que no era su tiempo de manifestarse, porque aún venía un tiempo de manifestación. Ahora vienen los suyos otra vez y con ínfulas tal vez de que Jesús está con una multitud y estaba hablando y estaba sanando, haciendo milagros, y ahora llegan los hermanos y la madre y como que la casa estaba llena y no podían llegar. Entonces, así como cuando uno necesita la influencia del que está adentro y uno le dicen: díganle a fulano que aquí está perenganito, y allá le dijeron: díganle a Jesús que aquí está la mamá y aquí están los hermanos. Y Jesús dijo: esta es mi oportunidad para decirle a esta multitud, decirle:
¿Quiénes son ellos? No, Jesús no los estaba menospreciando, no los estaba desechando. No. Dígale al de al lado, no. Él no los estaba despreciando, no los estaba desechando. Él sencillamente les quería dar una lección, porque para la cultura del Medio Oriente, la madre y los hermanos eran lo más importante. Sobre todo era lo más importante. Es decir, que tenían que dejarlo todo cuando llegaba mamá, llegaba papá, llegaban los hermanos. Y Jesús entonces ahora dice, ahora tengo que hacer un cambio y decirle a ellos, que a toda esta multitud, que mi madre y que mis hermanos no es lo más importante en este momento. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dijo él. Dice, todos ellos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, que si usted y yo hacemos la voluntad del Padre, nos convertimos en su familia. Yo pensé que usted se iba a alegrar, que usted iba a gritar. Eso es lo que él está diciendo. Esos son mis parceros, esa es mi gente, esa es mi madre, esos son mis hermanos. Pareció agresiva esa respuesta, pero él le dijo, no. Porque gente como ustedes, que son pobres de espíritu, que están aquí humillados y que están buscando el rostro del Señor y que están haciendo de su vida ese templo del Señor, ahora se convierten en la gente importante del reino, porque están haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Quién está? Diga. Está temblando otra vez en Bogotá. No, y va a seguir temblando, porque cuando ya la tierra se mueve, se mueve. Por eso solo es misericordia del Señor. Ahora damos un toque de chofar. 5.1, no ha dejado desde esta mañana. 5.7, 5.9, que 6.1. Sigue temblando. Es decir, que la gente hoy va a dormir a la intemperie. Hoy van a dormir. Vi un video del pastor Ricardo Rodríguez, que estaba haciendo un video y dijo, estoy haciendo el devocional de la prédica de mañana, y estaba temblando y empezó a decir que si Cristo viniera ahora, ya estás listo. Y entonces dijo, como que me tengo que ir porque nuevamente está temblando, porque a la gente de los edificios y todos los están evacuando. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? Si aquí se nos viniera ese terremoto y todo temblara y se nos caen las edificaciones, ¿estás listo para irte porque has estado haciendo la voluntad del Padre? Estos son mis hermanos, estas son mis hermanas. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿quién está ocupando el primer lugar de tu corazón? Jesús nos lo dejó claro y él dijo, lo más importante de mi corazón, no. Lo más importante es empezar a hacer la voluntad del Padre. Es lo más importante. Ahora, ¿qué le dice también Jesús en algún momento? ¿O qué dijeron los hermanos? ¿O qué hablaban los hermanos de Jesús? ¿Sabe que cuando hay un hombre y una mujer determinada por el Señor, nos vamos a acarrear problemas? Pero si usted se mantiene firme en sus principios y en sus convicciones, la gente que no creía en usted, después tendrán que creer y tendrán que venir a decirle, ayúdame, ven, ora por mí. Sé que Dios está contigo. Sé que cuando tú oras algo pasa. Sé que Dios te ha bendecido. En Jesús no creían sus hermanos. Miren lo que dice Juan 7:5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos no creían en Jesús. Tú tienes que mantenerte en la presencia de Dios. Que todos esos que no creían ni daban un peso por ti, están creyendo en ti y después van a creer y después dirán, ¿qué será lo que aconteció? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Que yo también quiero que Dios lo haga. Cuando vean tu transformación van a decir, yo también quiero de esa transformación, yo también quiero. Porque la gente va a tener que creer en el Dios que tú crees, en el Dios que tú le sirves, en el Dios que tú amas, a ese Dios que tú le has dado tu vida. La gente va a tener que creer en ese Dios. Ahora que dice Hechos 1:14, dice que antes de la resurrección, antes de Cristo morir, ellos no creían en Jesús. Pero luego que Jesús muere y resucita,
y les da una esperanza de gloria, que Él regresará, pero que se quedaran esperando la promesa. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Y sabe qué? Se perdieron el mejor momento de su vida. No disfrutaron los 33 años de Jesús, sino que ahora les tocó comenzar a caminar por fe. Creyeron en Jesús ahora por fe. Después que Jesús fue levantado, creyeron quién era Jesús. Algunos no creerán quién es la iglesia del Señor hasta que no sea levantada. Algunos no creerán que Cristo viene, Maranata, hasta que la iglesia sea levantada de la tierra. Dirán: ¿y dónde están los locos evangélicos? Algunos no creen todavía que Cristo viene, pero tú mantente creyendo que Cristo viene. Cristo viene por ti, Cristo viene por aquellos hijos que hacen la voluntad del Padre. Él viene. Y entonces dirán: no creíamos en ello, pero ahora sí. Pero ya es tarde. Ya será demasiado tarde. Ya será un momento difícil. ¿Sabe qué? Tu familia, por eso de aquí en adelante, tiene que estar dentro de tu corazón. Tu familia tiene que ser uno de los puntos importantes para traerlos a la salvación. Que ellos también se humillen ante Dios. Que ellos tengan un corazón para Dios. Si vas a tener que ayunar y doblegar tu corazón por causa de ello, te llegó el tiempo de doblegar tu corazón por causa de ello. No sé qué te va a tocar decirle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Pero sálvalo. ¿Qué quieres que yo? Ese es el corazón contrito, quebrantado, humillado. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué pides de mí que yo haga? Pero sálvalos a ellos. Pablo le decía a su familia en la carne, le decía, está escrito en la palabra, y decía: pues si yo mismo puedo ser condenado o me pierda, pero que ellos se salven. Ese es el tipo de sacrificio que Dios está esperando. ¿Qué le estás pidiendo a Dios por ello? ¿Cómo estás afligiendo tu corazón ante Dios? ¿Cuántas lágrimas y ruegos derramas delante de Dios por ese padre que está perdido? Por esa madre que no quiere saber de Dios. Por esos hijos que están en la droga. Por esa familia tuya que está... Tú lo único que haces decir es que mi familia es lo peor. Están en desastre cada día peor. Pero ¿qué estás haciendo por ellos delante de Dios? ¿Cómo afliges tu corazón? ¿Cómo te humillas por ellos? Me ha tocado a mí humillarme y decir: te pido perdón por los pecados de mi familia, y llorar delante de Dios. Te pido perdón por el pecado de mis hijos. Te pido perdón por el pecado de la iglesia. Y me arrepiento y hago como Daniel, como Nehemías, y lo siento como si fuera mío. Y digo: Señor, porque yo necesito mi tierra sana. Porque yo necesito que ellos sean salvos. Porque la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa no se cumplirá si tú no te afliges delante de Dios, si tú no te contristas delante de Dios, si tú no te humillas delante de Dios y haces ruegos por ellos delante del Señor. Necesitamos, iglesia, despertar del letargo, del sueño. Necesitamos salir de donde estamos. Necesitamos decirle a la gente: ¿será que la familia no cree en ti? En Jesús no creyeron. No solo no porque no dio buen testimonio. No, Jesús dio buen testimonio. Les era difícil creer en Jesús, pero en algún momento de la vida tuvieron que creer en Jesús. Mi familia no creía en mí cuando me convertí a Cristo. No creyeron en mi esposo cuando conoció a Cristo. Es más, mi mamá decía de que los evangélicos andaban espelucados, las evangélicas andaban con el faldón y con el cuello aquí, y andaban espelucadas y andaban mal vestidas y en chancleta por las calles, y decía: esa fue la vida que tú escogiste. Entonces mi mamá dijo: no te compro ropa, no te compro nada, porque tú no necesitas nada, porque los evangélicos no necesitan nada. Pero Dios cambió mi historia. La que no creía hoy cree, hoy se congrega con nosotros.
Porque la gente que no cree va a tener que creer por lo que Dios ha hecho en ti. Mi mamá es la evangelista de la familia. Yo la oigo cuando le dice a las hermanas, a las sobrinas, a los hijos, a los nietos, a todo el mundo, a todo el que puede decirle: busca de Dios. Busca de Dios. Y busca de Dios. ¿Sabe? Porque no necesitamos de mucho. La gente tiene que ver lo que Dios ha hecho en tu vida. La gente tiene que creer por lo que ha hecho en tu vida. No se convence a la gente con tanta palabrería. Se convence a la gente cuando usted va delante de Dios y se humilla y allí derrama su lágrima y derrama su corazón ante Dios, que cuando usted se pare ahí va a ir con una palabra que va a bendecir su propia familia. Así que, iglesia del Señor, alguien más creyó en Jesús y sabe qué fue. Pablo nos dice que después de su resurrección se apareció a Jacobo. 1 Corintios 15:7 habla de esto. Y Jacobo, que también es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, dice que el Señor se le apareció a Jacobo. Es decir, que Jesús, después que fue resucitado, tuvo que aparecérsele a su propio hermano en la carne. Después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, se le apareció a Jacobo, su hermano, en la carne. Y entonces Jacobo creyó en el Señor y fue un miembro destacado de la primera iglesia en Jerusalén, de acuerdo a Gálatas 1:19. Y esto cambió radicalmente su perspectiva de Jesús, y unos años más tarde el Señor le permite escribir la epístola de Santiago. Y ahí tenemos unos escritos de este hombre, y ahora lo mira ya no solo como su hermano en la carne, sino que ahora lo mira como su Señor. Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Colócame ahí Santiago 2:1, que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué pudo escribirlo? ¿Por qué pudo decir esto? Porque vio que Jesús no lo excluyó, porque vio que Jesús no hizo acepción con él, porque tal vez Jacobo fue uno de los que más lo rechazó, pero cuando él resucitó en gloria, se le apareció a su hermano y le dijo: pues si no creíste en mí en la carne, ahora tendrás que creer en mí en cuerpo glorificado. Si no están creyendo en ti por alguna X y razón, en algún momento de tu historia van a tener que creer, porque Dios va a cambiar tu historia. No serás el mismo. Si te mantienes contrito y humillado, no serás el mismo. Por eso para Jesús su prioridad era el Padre. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Quiénes son tus prioridades? ¿Qué acontece en tu corazón? ¿Qué pasa por tu cabeza? Cuando estás orando no te puedes conectar con Dios porque hay muchas cosas que ocupan el primer lugar de tu corazón. Por eso Jesús, cuando se le perdió a los padres y lo encontraron cuando tenía 12 años, ya Jesús a los 12 años la tenía súper clara. Y él les dijo: pues ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando los jovencitos vienen aquí y los padres empiezan: ahora te la pasas en la iglesia, ahora estás todo el tiempo en la iglesia, ahora ¿qué haces que no ir a la iglesia? Pues si estos chicos podrían decirle a los padres: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Y dónde los prefiere usted? ¿En los negocios de su padre o en la calle? ¿Dónde los prefiere usted? Yo los prefiero en los negocios de mi Padre. ¿Dónde los prefiere usted? No sé. Tal vez usted mismo no ha preferido los negocios de nuestro Padre. Así que necesitamos comprender, iglesia, esta prioridad que Jesús, que el Padre, que el Dios que no quiere habitar en estas cuatro paredes, sino que quiere habitar en nuestro corazón, sea nuestra prioridad.
Alguien más le gritó a Jesús y le dijo en Lucas 11, 27 y 28, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso dice que los que tiemblan ante su palabra, eso es otra cosa. Los que oyen y la guardan. A veces somos oidores olvidadizos de la palabra, pero dice los que oyen y la guardan. Ahora dice Lucas 14, 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No podemos. Si no estamos oyendo la palabra y no estamos obedeciendo la palabra, difícilmente nos va a quedar ser buenos discípulos de Jesús. Y yo recuerdo que mis primeros años de convertida fueron difíciles. Fueron muy difíciles porque había creído en Jesús. Y me tocó enfrentar mi fe en mi casa. Y me tocaba decidir a quién quería yo más en mi vida, a mis escasos 18 años. Y ya a mis escasos 18 años que había conocido a Jesús, ya yo la tenía clara. Y yo decía siempre: prefiero a Jesús. Y me casé y he procurado de que mi Señor sea el que lo ocupe todo en mi ser. Porque si Él lo ocupa todo en mi ser, mi vida será mucho más sencilla y será mucho más fácil y más llevadera. Porque hombre no llena nuestros vacíos. Solamente el hombre es un complemento a nuestra vida. Pero el único que llena nuestros vacíos, el único que llena nuestra soledad, el único que llena nuestra tristeza, se llama el Señor. Es el único. Y hay que ver que tengo buen esposo y camina conmigo. Pero le he dicho al Señor que no sea ni mi esposo ni mis hijos que ocupen tu lugar en mi corazón. Porque si yo te amo por encima de todo ello, yo sé que tengo una familia segura en Cristo Jesús. Porque si mi esposo hace en el Señor el primero en su corazón y no a mí, porque Dios está en su corazón y el temor de Dios está en su corazón, por ende me ama a mí y me respeta. Si eso no acontece, ni me amaría ni me respetaría. Pero porque Dios es el primero en su corazón, entonces me ama, ama a sus hijos, ama a su casa. Y es importante, iglesia, que tomemos una decisión. Y termino con esto. Puesto que Dios es un ser tan vasto, cuán profunda debe ser nuestra humildad. Porque Él lo ocupa todo. Usted y yo deberíamos tener una profunda humildad. Lo segundo es cuán profundo debe ser nuestro homenaje a Él, reconociendo que Él es soberano, que Él es absoluto, que Él es Dios sobre todo. Lo tercero es que la grandeza de Dios debe medir la profundidad de nuestro arrepentimiento. Nuestro pecado es contra Él. O sea, usted y yo debemos reconocer su grandeza y dejar que Él mida nuestro corazón, nuestro arrepentimiento. Lo cuarto es que la grandeza de Dios debe invitar a nuestra fe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo quinto es que la magnificencia de Dios debe ser motivo de nuestro servicio. Él es capaz de convertir nuestros servicios más pequeños en una cuenta infinita. Lo 6 es que la grandeza de Dios debe animar a los tímidos, porque Él es grande y su mirada alcanza a cada uno de nuestras molestias. Tus enemigos no pueden hacerte daño. Y por último, la grandeza de Dios debe reprender nuestra confianza y obediencia en las criaturas. Nos debe ayudar a obedecer. Cuando usted y yo nos humillamos y reconocemos, eso nos tiene que ayudar a obedecer. Nos tiene que ayudar
a crecer. Nos tiene que ayudar a ser transformados. Nos tiene que ayudar a tener una rendición total y absoluta. Póngase de pie, por favor. Usted y yo necesitamos reconocer la grandeza de Dios. Usted y yo necesitamos reconocer a Dios. ¿Cuántos quieren que Él llene su templo? ¿Cuántos quieren que Él llene su templo? A ver, ¿cuántos quieren que Él llene su templo? Levanta tus manos y dígale: Señor, quiero que llenes mi templo, así como tú lo llenas todo. Así como el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, así hoy mi vida, Señor, pueda ser el lugar de tu morada, el lugar de tu habitación. Dame un corazón contrito, humillado, al cual tú no desprecias. Un corazón que se aflige, un corazón que se quebranta, un corazón que reconoce que te necesita todos los días de su vida. Vamos, no los veo orando, no los veo hablando con Dios, no los veo. Habla con Dios, dígaselo con sus palabras. Dígale con sus palabras que usted lo necesita, que son tiempos de humillarnos. La humillación, el ser humilde, un fruto del Espíritu. Que necesitamos tener un corazón humillado, sensible a su presencia, sensible a su voz. Cuando vamos a su presencia, que nos humillamos a Él, entonces Él responde con su paz. Él responde con su presencia. Él responde con su gozo. Si puedes tomar la mano del que tiene a su lado y decirle: Dios, ayúdanos. Ayúdanos a quebrantar nuestro corazón. Ayúdanos a quebrantar nuestra vida. Ayúdanos, porque como decía la canción ahorita que cantábamos, si le adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si tú te humillas, verás la gloria de Dios. Si tú te humillas, Él se manifestará. Si tú contritas tu corazón ante Él, Él se manifestará. Si no estás tan interesado en los milagros, sino en su presencia, te seguirán los milagros. Si te interesa más adorar al Creador de los cielos y de la tierra, entonces las bendiciones te seguirán y te acompañarán, porque has decidido temblar ante su voz, ante su palabra, ante su presencia. Iglesia, tenemos que empezar a temblar ante la voz del Dios vivo. Tenemos que tener temor ante Dios. Aún la tierra gime y clama por una manifestación de los hijos de Dios, pero también de Él. Los demonios oyen la voz del Señor y tiemblan, y a veces nosotros no temblamos ante la voz del Señor. Vamos, habla con papá, vamos, habla con papá, dile lo que hay en tu corazón. Necesitamos un corazón humillado, un corazón humilde y contristado, Señor, el cual tú no desprecias. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más. Reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestra falta, Señor, de intimidad, de comunión, de estimar, de ir más allá, de sentir dolor por el pecado, de sentir dolor por la gente que se pierde. Aleluya. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande. Ora por tu hermano, ora por tu hermano. Dile: Señor,
Señor, manifiéstatele a mi hermano. Dale de tu paz, dale de tu gracia divina. Vamos, ora por él, ora, bendícelo. Bendícelo. Dile que él pueda temblar ante tu voz, ante tu palabra. Que podamos hacer la voluntad del Padre. Oh, cuán grande tú eres, Dios. Por tu hermano, sigue orando por él. Padre, necesitamos una manifestación de tu presencia en nuestra vida, que te pueda llevar toda carga, que te pueda llevar hoy, Señor, toda aflicción, que te pueda llevar hoy toda preocupación, en el nombre de Jesús. Y traiga tu paz sobre cada vida, sobre cada corazón. Trae tu paz. Pero que de aquí en adelante permítenos tener un corazón contrito y humillado, al cual tú no desprecias, el cual necesitamos que tú nos sigas viendo favorablemente, porque un corazón de esta magnitud es el cual tú miras, que tú no desprecias. Un corazón de esta manera tú miras y puedes decirle al Señor: yo quiero que tú me mires, Señor. Dígale: yo quiero que tú me mires, Señor. Yo quiero que tú me mires, Señor. Mírame, mírame, oh Dios. Que tú me puedas mirar favorablemente. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y también oramos por Colombia, para que sigas teniendo misericordia de esta nación. Ten misericordia de esta nación. Que tu mano de poder se extienda sobre Colombia. Que Colombia entienda tus juicios. Que Colombia entienda tu manifestación. Que Colombia comprenda las palabras de aquel que murió en la cruz. Que la iglesia comprenda que Cristo viene pronto y necesita, Señor, un pueblo humillado, quebrantado. Que la iglesia se humille ante ti, Señor. Porque la creación gime y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación está esperando que tus hijos, Señor, vayan por ellos. Pero lo logramos a través de la humillación, a través de contristar el corazón, de quebrantarnos, de quebrarnos ante tu presencia. Colombia está en tus manos, Señor. Colombia es la niña de tus ojos. Colombia es la niña de tus ojos. Y así como hemos estado viendo el sacudón de Colombia, desde escándalo tras escándalo hay un sacudón. Así ahora la tierra empezó a sacudirse, porque
Porque nuestro clamor y nuestra oración ha llegado al trono de Dios. Y ahora pedimos, Señor, es que tu trono se establezca en Colombia. Porque el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Que Colombia sea el estrado de tus pies. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Él que dame un chofar. Un toque de chofar. Aleluya. Que suenen las trompetas. Que suenen las trompetas. Diga conmigo, Maranatha. 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 Aleluya. 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 Cuando suenan las trompetas o acontecen dos cosas, suenan para juicio o suenan para arrepentimiento, y se detienen los juicios de Dios. Así que dígale al vecino, Dios es bueno. Puede tomar su lugar, regálenos 5 minutos más de su tiempo. Wow, qué poderosa palabra la que el Señor nos ha regalado el día de hoy. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Y para cerrar con broche de oro, quiero ver las manos levantadas de las personas que nos visitan hoy por primera, segunda o tercera vez. Bienvenido a la casa de Dios. Es un privilegio que esté hoy aquí. Y para nosotros, quiero regalarte una palabra. Está escrita en Juan 14:6. Producción, por favor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Wow. ¿Sabes? A veces creemos que nuestro transcurrir por la vida es solamente seguir patrones o quizás conductas de la sociedad o de nuestros padres o de alguna otra persona. Pero hoy yo te insto para que tú realmente reconozcas a dónde quieres llegar, cuál es el camino que quieres recorrer, cuál es la verdad que quieres atesorar en tu corazón y en tu vida. El camino siempre nos lleva a un destino final. Hay un punto de partida y un punto de llegada. Y en esta noche yo te quiero invitar, no sé si hay alguien más que pueda reconocer que en esta noche quizás ha transitado, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 14:12, y te lo voy a leer quizás en la traducción del lenguaje actual. Dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al final de cuentas nos llevan a la tumba. Wow. Esta conexión que Jesús vino a hacer entre el hombre y Dios es para traer salvación. Y esta es tu noche. Dios te ha traído a este lugar para traer salvación, para que realmente aceptes al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. ¿Quieres aceptarlo en tu corazón hoy? Te pido que te pongas sobre tus pies y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco en esta noche que quizás he transitado por el camino incorrecto. He hecho cosas que no te han agradado. He hecho cosas que han sido piedra de tropiezo para que llegues a mi vida.
pero hoy yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Borra mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ahora te pido que hagas un acto de fe y es pasar aquí adelante para orar por ti. ¿Puedes? Por favor. Dios nos dice en su palabra: nadie viene al Padre sino por mí. Y sabe, solamente aquellas personas que realmente reconocen, como esta noche lo estás haciendo tú, que necesita del Señor, es esa persona que ha tenido un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Para aquellos que están perdidos, Dios es el camino. Para los que están en el error, Cristo es la verdad. Para los que están muertos en delitos y pecados, Cristo es la vida. Sin Cristo no hay camino, ni viaje alguno. Sin Cristo no hay conocimiento fiable de cómo es Dios. Porque Él mismo le está diciendo: ¿cómo podemos conocer a Dios si realmente no conocemos a Jesús? Él nos lleva al Padre. Sin Cristo no hay vida, sino solo una existencia miserable. No sabemos a dónde va, no conocemos nuestro propósito, pero en Cristo lo tienes todo. Cristo lo llena todo. Cristo es el camino que debemos seguir, la verdad que debemos creer, la vida sin fin que debemos anhelar. Cristo es el mediador que nos lleva al Padre, el revelador que nos enseña la verdad y el Salvador que nos trae la vida. Iglesia, le pido que se pongan sobre sus pies y vamos a orar por Él. Vamos a bendecirlo. Padre, en esta noche, Señor, delante de tu presencia, Señor, ponemos a este joven. Solo tú, Señor, conoces su vida. Solo tú, Señor, sabes su camino. Pero en esta hora, oh Dios, Él ha venido con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, arrepentido, Señor. Oro para que tú le bendigas, oro para que tú les guardes, Señor, de todo mal, para que tú guardes, Señor, a su familia, para que tú guardes, Señor, su transitar, que ninguna arma forjada, Señor, contra él prospere, y que todo aquello, Señor, que quiera venir en contra de lo que tú ya has establecido, Señor, en su vida, queda ahora sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú vas a proveer todo lo que a Él le haga falta, y que en cada lugar donde se encuentre, Señor, tu Espíritu Santo lo guíe y lo ministre, Señor, de una manera grande y poderosa. Gracias te doy, Señor, por la vida de Él, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Brindémosle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias. Que Dios le bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana. Y recuerden que el lunes feriado iremos a las tenazas a volar cometa. Dios les bendiga, que tengan un excelente sueño. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche en el cual tú nos has bendecido, nos has llenado, Señor, de tu unción, de tu poder. Guárdanos, Señor, llévanos en paz y en seguridad a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.